Hoy, en Cine de Escucha, tenemos un personaje muy característico, un gran cocinero, uno de los cocineros que son en sí estandarte de la cocina iberoamericana. Cristian Ponce de León. Cristian, coméntanos cómo cómo llegaste a la presidencia del Instituto Gastronómico de Argentina y cómo has ido evolucionando tu carrera a partir de ese momento. Bueno, buen día. Un placer estar contigo en esta charla, en este conversatorio. La verdad que es un gusto realmente escucharte y poder contarte un poco de mi historia. En la primera pregunta comentabas, bueno, ¿cómo iniciamos? Nosotros en el año 2007, Argentina vivió un momento difícil en la profesión y que tenía que tener un lugar a los gastronómicos unidos. No existía por aquellos tiempos una institución, una asociación civil que reúna a los cocineros o al profesional gastronómico en la Argentina. Entonces, en ese momento yo estaba trabajando en la Presidencia de la Nación como chef ejecutivo y me invitaban a distintas charlas, a distintos eventos, pero veía mucha fuerza, mucha energía de mucha juventud desperdiciada de alguna manera. Entonces se nos ocurre, o se me ocurre, empezar una asociación civil sin fines de lucro y comenzamos a armar lo que hoy se llama Asociación de Cocina Regional Argentina, con 14 años de vida. Pero en su momento lo más importante era, bueno, cuál iba a ser la misión, cuál iba a ser la misión y cuáles iban a ser los objetivos de esta asociación civil que reúna a todos los gastronómicos de Argentina. En el año 2007, mi mente iba o pensaba por ese tiempo que teníamos que ser más holísticos, más sistémicos y más misioneros. Entonces, nosotros nuestra misión, nuestros valores lo empezamos así escribiendo, que cada cocinero que se sume a la institución tenía que tener valores éticos, valores morales, tenía que ser altruista, tenía que ser un cocinero que piensa en la comunidad, en el bien común, más allá de su vida personal. Realmente fue un desafío para nosotros tener ese idioma en ese momento, porque era un año donde no se hablaba de holismo, de sistémico y de misión. O sea, nosotros estábamos desmembrenados, de alguna manera, en una sociedad donde no nos unía la profesión. Realmente fue una tarea titánica, te lo voy a resumir, José, pero logramos establecer la asociación civil con esos fines, con esos principios, y realmente poco a poco los cocineros se fueron convenciendo de que era muy importante, en primer lugar, pertenecer a una asociación civil constituida democráticamente y jurídicamente, que no es un dato menor para Argentina, y en segundo lugar, bueno, empezar a tener objetivos de la profesión, no solo el hecho de cocinar rico y cocinar bien, sino que además contribuir a una sociedad, contribuir al gobierno en proyectos de ley y contribuir a todo lo que podamos ejercer desde nuestra profesión. Realmente así comenzamos y bueno, hoy es la asociación más grande de Argentina, hoy tiene más de 20.000 socios. Yo ya no me encuentro en la presidencia, soy el fundador, pero además también hoy armamos lo que es la Fundación ACRA, que es una fundación de la asociación que se dedica a toda la parte social de la Asociación de Cocina Regional Argentina. Así que la verdad que, bueno, para mí es un niño, es un hijo, que bueno, que ya está creciendo, que ya está grande y que ya le soltamos las manos como corresponde, pero que siempre estamos atentos a ver lo que hace. Así que bueno, esos fueron los comienzos con la Asociación de Cocina Regional Argentina. Eres un hombre que has cosechado triunfos desde muy joven. Ya Sí. por los años 90, ya finales de los 90, casi 10 años de fundar la asociación, empezaste con premios importantes, como el Bocuse d'Or, por ejemplo, un premio súper conocido y que evidentemente marca la trayectoria de un joven, porque además era un premio joven el que recibiste, ¿verdad? Exactamente. Y dime. No, no. Háblame de tus experiencias, o sea, de cómo te presentaste Sí. al Bocuse y cómo conseguiste ganarlo. La realidad es que en el Instituto Argentino de Gastronomía, IAC, donde estudiaba en su momento, tenía un convenio con
con lo que es la escuela del Instituto de Paul Bocuse. Entonces todos los egresados de Argentina con mejores promedios viajábamos a Francia al concurso. Y ahí empezó, bueno, toda una historia en el mundo culinario porque te cuento, aunque no parezca a la vista de la cámara, mi primer accidente universitario fue la educación física. Yo ya era profesor de educación física y me dedicaba a la educación física. Estaba muy lejos de la cocina. La realidad es que a mí me encuentra la cocina en un momento de mi vida importante donde me atrapó, me apasioné y me dediqué sin quererlo o inconscientemente a una profesión que hoy es la que desarrollo en mi vida. Pero en ese momento, esas experiencias, tanto en Francia como en distintos países, bueno, por supuesto ha marcado mi vida culinaria porque he tenido la oportunidad de estar al lado de grandes maestros como es Paul Bocuse y como muchos chefs más que podría nombrar, y no quiero nombrar a uno para dejar afuera a otro, pero Jean-Marie Alsac, español, por ejemplo, ha marcado, Subijana, otro español que ha marcado en mi vida, y después otros cocineros más que de distintos países que, bueno, he tenido la suerte de estar al lado. Realmente han sido grandes maestros y en ese caso son cocineros de otra generación que tienen muy claro el valor del trabajo, el sacrificio, el esfuerzo y que nada se gana con simpleza. Entonces, que todo lleva tiempo y el conocimiento, por supuesto, es teórico, la información es teórica, pero el conocimiento es práctico. Entonces, esa practicidad que uno fue teniendo al lado de estos maestros, por supuesto, le dan una herramienta diferente o distinta a otras que hay que saber usarlas y llevarlas adelante. Bueno, en mi caso, yo he sido una esponja en el aspecto de poder absorber toda esa información de estos maestros y he tratado de sacar lo mejor de cada uno de ellos y poder después aplicarlo en mi persona y ver de qué manera puedo encontrarme con un cocinero. Y eso fue lo que sucedió. Por distintos momentos, uno esas experiencias, todo ese tiempo vivido, ese momento expresado ha hecho que uno aprenda de esas situaciones y empiece a encontrarse con uno mismo y a ver qué es lo que le gusta. Y en ese proceso siempre me sentí un cocinero argentino 100%, con valores tradicionales de mi cultura, porque viví en Argentina de mis inicios, de mi juventud, eh, aunque no dejo de tener esa influencia inmigrante de mis abuelos, y de la ciudad donde nací, porque yo nací en una ciudad que se llama Berisso, que es una ciudad ubicada cerca de la capital de Buenos Aires, y que es una ciudad netamente portuaria de inmigrantes. Entonces, ya de pequeño eh, comía comida bielorrusa, árabe, judía, armenia, polaca, bueno, mucha española, siria, libanés. Entonces, uno sin querer ya tenía esa cultura o ese olfato o ese aroma gastronómico y lo tenía incorporado, que cuando me empiezo a tener toda esa experiencia con estos maestros y empiezo a combinar esa cultura de uno más la experiencia que uno va adquiriendo, realmente fue un resultado que celebro porque fue fantástico, ¿no? Bueno, hay una cosa importante y es que en el 98 ganaste el Bocuse d'Or. Eso también marca una parte de tu vida, puesto que fuiste uno de los mejores alumnos en el Instituto de Gastronomía de la Argentina, ¿no? Eso te marca, en segundo lugar, ganar el Bocuse d'Or. Digamos que París es una de las cunas de la gastronomía. Y a partir de ahí comienza tu tradición. Los otros premios has tenido muchos en Estados Unidos, otros premios en Europa, premios en Argentina, pero hay dos cosas que marcan tu vida. La primera, que eres un estudiante formado. O sea, no solamente eres un cocinero que aprendiste en los fogones, sino que también te formaste académicamente. La segunda es que eres un precursor, puesto que, lo que intentaste es lo que habías aprendido, transmitirlo y ayudar a que crezca, evidentemente, el asociacionismo en tu país. A partir de ahí, ocupas otros puestos relevantes dentro de lo que son las Naciones Unidas. También tienes un puesto muy relevante, ¿no? Puesto que eres el representante de Iberoamérica en las Naciones Unidas. ¿Cómo surge una entrada de un cocinero en este soporte, en esta institución? Sí, la realidad es que uno fue armando lo que llamo
denomino arbolito de Navidad, que somos nosotros mismos, con muchas guirnaldas, y uno se fue capacitando, tratando de formar en distintas áreas. En realidad mi experiencia comienza de formación cuando estando en un hotel, una de las directoras de recursos humanos me comenta que si quería ser jefe ejecutivo de la cadena o corporativo del hotel, de la cadena, tendría que estudiar o armar algo o tener otra profesión. Entonces ahí empieza mi curiosidad por los recursos humanos, empiezo a estudiar en Argentina Live Meeting en ese año, que era, hoy es muy común, pero en ese año estudiar a través de la tecnología digital era bastante extraño, y empiezo a estudiar en una universidad moderna de Argentina, muy importante, que es la UADE, donde me permitía estudiar a distancia. Entonces empiezo a estudiar recursos humanos. Bueno, y así comencé a formarme en administración de empresas, recursos humanos, y empiezo a realizar diferentes tipos de capacitaciones, como es, digamos, la magistratura de desarrollo de competencias gerenciales que realicé en Harvard, o innovación social gastronómica en España, bueno, o otros cursos de posgrado que he realizado. Entonces, eso me empieza a formar y me empieza a ser una persona más útil para desarrollar mi profesión y explotarla en distintos ámbitos que no son los propios de la cocina, como por ejemplo trabajar en proyectos de ley para el gobierno del país donde vivo, Argentina, o para otros gobiernos, o presentar proyectos como fue el proyecto que presentamos al presidente Correa en Ecuador de desperdicio y descarte de alimentos. Después se presentó en Argentina, hoy ya es un proyecto casi diría mundial. Comenzamos en la Asociación Mundial también a trabajar un programa que se llama Fit de Planes. En el Consejo de Américas también tenemos un programa de sostenibilidad. Entonces, en realidad elegí mi profesión hoy a mi edad desde ese lado, ya superando los fuegos, como decía José recién, o el restaurante, o, bueno, o un emprendimiento gastronómico, que uno lo puede tener como negocio, pero no como algo que esté 100% dentro del mismo. Entonces, mi camino fue elegir el lado de apoyar a las instituciones gubernamentales y poder mejorar o cambiar la realidad de las personas. Entonces, en realidad empecé a trabajar mucho sobre el impacto social, sobre lo que es la responsabilidad social culinaria, como me gusta decir a mí, y empecé a trabajar sobre programas de alimentación, hambre cero, desperdicios. Entonces, en realidad como asociación también es importante institucionalmente tener ese apoyo. Entonces, desde ahí empecé a trabajar para los gobiernos, y eso me hizo hoy en día pertenecer a lo que es Naciones Unidas y trabajar en seguridad alimentaria o en soberanía alimentaria. La realidad es que hoy me tiene muy embebido en esta área, y es lo que más me gusta hacer, ¿no? Es importante porque también, o sea, en estos momentos eres presidente del Consejo Gastronómico Profesional de las Américas, una institución que engloba a las asociaciones culinarias de gran parte del continente americano. ¿Cuántas asociaciones están integradas dentro del Consejo? Bueno, el Consejo Profesional Gastronómico de América es una organización internacional muy importante, porque es de ámbito regional y continental, que se crea en el 2010 en realidad. Hoy me toca presidirla. Básicamente es un espacio donde los profesionales gastronómicos de las Américas toman decisiones, generan un diálogo multilateral, y en definitiva se busca la integración de toda América. Vos sabés, José, que América también estábamos transitando una América muy salvaje, muy desmembrenada, muy sectorizada de alguna manera, y necesitamos unir o fortalecer las relaciones para consolidar lo que denomino como una potencialidad que siempre tuvo América, como potencialidad de alimentos, como cana o como canasta alimentaria para el mundo. Lo que teníamos era una no relación. Me parecía que teníamos que fortalecer las relaciones y trabajar sobre todo esta potencialidad que tiene América para nuestra profesión, promover todos los derechos humanos de los cocineros, que es importante, apoyar el desarrollo social de las instituciones y el económico, y de esta manera creíamos que íbamos a fortalecer América. La realidad es que hoy las relaciones son muy fuertes en las naciones y en los pueblos que componen el Consejo Profesional Gastronómico de América. Tenemos ya 34 países que la constituyen. Tenemos el subcontinente de América del Sur, América Central, América del Norte y Antillas Caribeñas, y también las Antillas Menores. Es decir, la realidad es que hoy
Bueno, la sede está en Estados Unidos, la sede central, pero hoy la presidencia está en Argentina, y, y realmente, bueno, nos orgullece, nos enorgullece tener un consejo que tiene este tipo de pensamiento y que además que contribuye de una gran manera a todo lo que es las comunidades y los pueblos, ¿no? Evidentemente, esto nos transporta a que unes países a través de la asociación y eres un gran coordinador de la cultura culinaria. Las academias de gastronomía establecidas en diferentes países de América, bueno, ya casi en todos los países de América y en casi todos los grandes países importantes del mundo, academias de gastronomía como institución, no como escuela, obviamente. También apoyan todas las relaciones interculturales entre gastronomía, sociedad y bienestar. ¿Tenéis interrelación también con la Academia de Gastronomía Argentina, por ejemplo? Ujú. Sí, claro. Bueno, uno de los factores que nosotros creemos clave para el proceso, en realidad para el futuro de la humanidad, es la educación. Por supuesto, la educación es el único órgano maestro y sin educación no podemos seguir adelante. Y tampoco sin espíritu. Un organismo sin espíritu no puede convivir y un espíritu sin un organismo tampoco. Entonces, debemos comprender que las dimensiones del ser humano son tres. No solamente el ser humano es una parte biológica, y hoy lo podemos ver con la situación que vivimos, que es la pandemia, ¿no? El ser humano necesita la biología, por supuesto, para subsistir, pero también necesita de la inteligencia emocional, también necesita de la espiritualidad, porque sin espiritualidad no podemos convivir. Entonces, las tres cosas, la parte de la mente, la parte de la biología y la parte espiritual, son el mejor secreto de éxito de cualquier receta del mundo. Si no tenemos uno, vos sabés que siempre José me pregunta en las entrevistas, bueno, y cuando te llaman, ¿cuál es la mejor dieta? ¿No? ¿Cuál es la mejor receta? Y la verdad que recetas hay muchas, porque quién puede discutir para tener una relación, para un recuerdo? ¿Quién puede discutir un buen churro? Esos de las abuelas españolas, un churro rico, unas torrejas, ¿quién la puede discutir, no? Porque en cada país tenemos algo de eso. Ahora, eso todos sabemos qué es lo que debemos comer o qué debemos ingerir para hacer un combustible energético importante. Lo que no sabemos es cómo debemos manejar nuestro propio organismo. Entonces, recién nombrado José, vos nombraste una palabra muy importante que es el bienestar. Y por supuesto que el bienestar se construye. El bienestar es algo que estos tres componentes de esta mejor dieta psíquica, biológica y espiritual es lo que va a hacer que el ser humano continúe en un buen hotel el resto de su vida, ¿no? Que somos nosotros mismos, el cuerpo humano. A mí me gusta decir que el cuerpo humano es el mejor hotel 6 estrellas, 7 estrellas. Rafael Ansón Oliat, como sabes, presidente de honor de la Academia Internacional de Gastronomía, presidente de la Real Academia de Gastronomía Española, hoy ya presidente de la Academia Iberoamericana de Gastronomía, que me honro en ser vicepresidente de la misma, y embajador de esta academia, que es quizá mi hobby más bonito. Siempre nos ayuda en nuestros periódicos gastronómicos, Excelencias Gourmet, o en nuestros sitios web, y nos pone y nos propone siempre 4 palabras mágicas. Me gustaría que tú las definieses o me dijeras qué te parecen como tales. Sí, claro. Rafael Ansón nos dice que la comida, para empezar, debe ser sostenible, con las producciones sostenibles del sector primario y de lo más cercano. En segundo lugar, la cocina tiene que ser solidaria. En tercer lugar, algo fundamental, que tiene que ser saludable. En cuarto lugar, tiene que ser satisfactoria, porque si no, no comeríamos tan a gusto. Y hay un quinto punto en este momento que nos ha quedado, que es que sea segura, el entorno en el que nos movemos. Estas 4 S's que Rafael Ansón, nuestro presidente, nos comenta siempre y nos pone en cada ejemplo, yo las apunto para que también vosotros las podáis utilizar en vuestra asociación.
que seguro que las tenemos todos, pero no las juntamos como las 4 S, y ahora la quinta de la salubridad, de esa seguridad que nos tiene que marcar parte de nuestra vida. ¿Cómo definirías tú cada una de estas S en vuestro concepto, vuestro criterio de la Asociación de Cocineros? No, bueno, en principio, por supuesto que mucho de lo que comentaste recién es en realidad lo que tenemos que empezar a pensar, ¿no? En cómo nosotros, en cómo vemos, no solo en cómo sentimos lo que sucede a nivel salud, o la satisfacción, o la seguridad, sino que además lo que tiene que ver con lo que vamos a dejar a las generaciones que nos preceden, y de qué manera vamos a poder ser una herramienta útil para la sociedad. Entonces, yo creo que en este caso las condiciones están dadas como nunca para producir un cambio social. Y como decía, la educación es el órgano maestro. Lo que pasa es que la educación tiene que ser desde la cuna hasta la tumba. Tenemos que pensar que los gobiernos deben pensar en una educación inconforme, reflexiva, una educación que nos inspire al nuevo modo de pensar permanentemente. Y que además que esta educación nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad, que además se tiene que querer a sí misma. Entonces, bueno, ya Hipócrates decía que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina, y creo que en esa frase también encierra lo que habrá las 4 S que vos nombrabas. Pero generalmente para tener las 4 S en sintonía, creo que debemos pensar en este paradigma, que es un paradigma holístico, sistémico y de misión, que tiene que ver el holismo tiene que ver con eso, con un impulso evolutivo, con un impulso dinámico, creativo, de unidad, de amor, para poder reunir todas las partes desmembradas. Eso es la salud, en definitiva. Y después la visión sistémica, que tiene que ver con una red, que creo yo, de interdependencia de las partes, es lo que hace una cocina segura también. Por supuesto, ese compromiso es siempre dejar algo útil para la sociedad. Y ahí creo que bueno, nosotros estamos muy confiados en nuestros programas, entonces sin duda que tener una ley de equilibrio es fundamental, porque en este momento donde vivimos en una pandemia, si no tenemos un equilibrio, y ustedes saben que a mí me gusta decir el banquito de 3 patas, porque, José, cuando nosotros nos sentamos en bancos, casi todos tienen 4 patas, y usted sabe que los bancos de 4 patas en un terreno estable se mantienen firmes, pero en un terreno inestable se caen esos bancos de 4 patas. Ahora, en cambio, un banco de 3 patas no. ¿Y a qué denomina un banco de 3 patas? Nosotros como profesión, tenemos que mejorar y cambiar muchas cosas, pero tenemos que estar más en contacto con los gobiernos y con la comunidad. No tengo duda que eso es un banquito de 3 patas. Estado, comunidad y asociaciones privadas. Yo creo que eso es el mercado que regula el Estado, pero que tiene que cambiar, porque los estados no pueden estar ausentes, porque nosotros los hombres no somos ángeles, ¿no? Somos centauros, mitad hombre, mitad animal. Entonces, nos componemos por pasiones, por espíritu, por emociones, que es lo que mueve a un cocinero. A un cocinero no lo mueve ser ganador de un concurso y tener el mejor restaurante y la mejor estrella y el mejor premio. Yo creo que ese es un error muy grave que nos han impuesto. A un cocinero lo mueve solamente el espíritu, el cuerpo, la ilusión, la pasión y las emociones. Porque eso es lo que hace un equilibrio. Y eso es lo que hace, desde mi punto de vista, madurar el yo interior. Y salir de lo que podamos ser en realidad para poder entender lo que pasa. Porque si no entendemos lo que pasa, vivimos en una cápsula, en una burbuja. Y la realidad es que tenemos mucho para dar a la comunidad, mucho para aportar. Y podemos hacerlo. De hecho, hay muchos colegas que ya en sus restaurantes, lo he hecho en los míos, en los propios, pero hay muchos colegas que ya tienen una visión mucho más social, o están en una edad donde puede tener esa visión y pueden aportar mucho más, ¿no? Entonces, yo creo que como dicen los analistas, la causa esta que estamos viviendo, la esquizofrenia, ha sido sin duda la traición de los intelectuales, ¿no? Que han olvidado esos valores universales de alguna manera por los temporales. Entonces, yo creo que ahí aparece una nueva élite
que controla este flujo de dinero, de información, y que nos llevan a un caos donde ese caos, desde mi punto de vista como cocinero, se produce un gran vacío sistémico. Entonces, es ahí donde el banquito de tres patas empieza a ser fundamental y tiene que ser, bueno, llevado adelante, ¿no? Y por otro lado, podemos tener lo que es la ley del bien común, que nosotros no somos una sola cosa, porque, como dijo un colega también español, nadie puede gobernar solo en su reino, necesita a los demás. Entonces, el bien común es la suma o la integración de las virtudes. Yo creo que cuando vos me preguntabas qué significaban para mí obtener un premio y demás, la realidad es que creo que todos en este mundo, todos, absolutamente todos, tenemos la grandeza divina de ser talentosos y creativos. Todos, ¿eh? Todos nacemos con eso, José, y lo tenemos. Y lo podemos despertar en cualquier momento de nuestra vida, que eso es lo más interesante, porque el ser humano es lo mejor de lo mejor, es lo último de lo último. El problema es que no somos disciplinados. La disciplina es un bien escaso. Entonces, a lo que nos falta entrenar es la disciplina, porque el talento ya lo tenemos. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con esta conciencia cívica, donde debemos entender lo que es la libertad, la justicia, la verdad, el amor, la honestidad, el honor colectivo, en definitiva, la finalidad. Entonces, debemos tener un sentido de pertenencia. Por eso creo en las instituciones. Y vos lo demostrás, José, en tu vida, trabajando para las instituciones que trabajás. Recién dijiste una frase que me parece divina de tenerla, que es un hobby que me gusta. La verdad que es un hobby lindo y que agradecemos que sigas ese hobby porque gracias a personas sabias como vos que ya trabajan en instituciones y contribuyen nos cuentan sus secretos de alguna manera, como las 4S que comentaba recién, podemos ofrecer a todo el mundo una mejor salud, una mejor alimentación, a un menor coste. Hoy es un desafío para el cocinero entrenar el kilómetro cero, acercarse a los pastores, a los vaquianos, porque en definitiva el cocinero, si olvida esos valores esenciales, que son los valores de nuestra profesión, no existiría si no existen las personas del campo, si no existe un vaquiano que cosecha, si no existe la tierra que nos provee alimentos. Entonces, el cocinero tiene que interpretar esa situación y poder lograr trasladarlo al plato al menor coste posible a todas las categorías sociales, yo creo que ese es el desafío mayor, porque también nos perdemos en esta historia cuando pretendemos solamente enfocar a una sola categoría social. Yo creo que ahí es un error también del cocinero, pero bueno, la salud alimentaria hay que empezar a entrenarla, administrarla ni con miseria ni con derroche, sino con potencialidad. Y eso creo que también nos va a dividir en un futuro. Hace Y, unos, perdón, sí, no, perdón, perdón. perdón. Sí, No, sí, sí. decía que hace unos años, hace ahora 4 años exactamente, Buenos Aires fue capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica. Ujú. Este año, Madrid es la capital de la cultura gastronómica de Iberoamérica en un momento pandémico complicado. Por lo tanto, se van a relacionar dos capitales, como fue Buenos Aires y Madrid, con una cultura muy especial, que es la cultura autóctona de la gran cocina que hay en cada uno de los países. Por eso, para cerrar esta entrevista, a mí me gustaría que tú nos pudieses explicar que un hombre que ha viajado a tantos países como tú, que ha estudiado en París, cocina francesa, una cocina muy elaborada, Mm. no tan cercana del sector primario, sino muy más cercana de, por ejemplo, lo de las salsas, la famosa anécdota de las salsas que se crearon para que no se apreciasen los olores de los pescados, por ejemplo, que ya estaban en un punto complicado, y los franceses, que lo tenían tan lejos de su comida, los parisinos, crearon las salsas para engañar ese sabor, y ahí venían las intoxicaciones después. Pero esas son las anécdotas que tocan, ¿no? Sin embargo, Argentina tiene una cocina tradicional realmente impresionante. Un ajiaco de cocinas que está la más tradicional de los indígenas que cumplían o que acudían las diferentes tierras de Argentina, pasando por una cocina española que llegó y se asentó tradicionalmente, una cocina italiana que también ha sido una mezcla importante para la generación de la cultura gastronómica de
tu país. ¿Cómo acercas tú esa cocina, o cómo crees tú que esa cocina debe tener un papel relevante en este momento y que en lugar de ir a buscar solamente nuevas tradiciones, hay que trabajar sobre la cocina ancestral de cada país y las costumbres de cada país, poniendo en valor esa cocina antigua, esa cocina de las madres, de las abuelas, de esos libros que tú has escrito también y que hablan tanto de la profundidad del conocimiento y de la salubridad que dan esas cocinas tradicionales? ¿Qué aportarías tú para cerrar esta entrevista? Háblame un poco de cómo desde la asociación vuestra, con tantos países adjuntos, ponéis en marcha técnicas y políticas para rescatar esas cocinas ancestrales. ¿Cómo lo hacéis? Sí, muy simple. En sí, bueno, mirando ejemplos como ha sido España, uno recién nombrabas la cocina francesa y por supuesto que todas las cocinas tienen algo particular y algo que nos puede movilizar. Ahora, nosotros siempre en Argentina, en América del Sur, estuvimos mirando a Europa, siempre miramos a Europa o quisimos ser europeos de alguna manera. Y creo que ese ha sido el gran error porque nos permitió no mirar lo que tenemos. Y un claro ejemplo es España, donde empezó a mirar para adentro y donde empezó a descubrir que un ajo malagueño, algo tan simple, puede ser de elite o puede ser de primer nivel, o no tiene que ver con eso, tiene que ver con un entorno, como recién también nombrabas al principio de la entrevista vos, José. Eh, y Adrián fue uno también de los cocineros que simbolizó, junto a Arsac, junto a Subijana, junto a otros más, Mugarit, por ejemplo, o bueno, o Eneco ahora, más jóvenes, movilizaron esa idea de lo propio, de lo natural. En Argentina nosotros hoy estamos viviendo un momento donde nosotros somos un crisol de razas, entonces es muy complejo definir la gastronomía autóctona, pero sí tenemos una cocina ancestral que se basa en fuegos o en carnes asadas, donde el fuego para nosotros es esencial y termina siendo el entorno donde se desarrolla una gastronomía del futuro. En definitiva, creo que mirar para adentro nos enseña hoy a hacer un ejercicio de bondad y hacer un buen ejercicio, porque podemos descubrir la potencialidad que tenemos dentro de cada uno de nuestros países. Fíjate, José, qué nos pasa hoy con esta pandemia. Nosotros tenemos una pandemia y de pronto nos dicen que no tenemos que movernos. Y sin embargo no somos autosustentables, no tenemos la capacidad en nuestras aldeas sostenibles o nuestras ciudades sostenibles de poder alimentarnos a nosotros mismos sin hacer kilómetros para que eso suceda. Y la verdad que deberíamos madurar. Esto que nos pasa debería ser un impacto para todos. Y la verdad es que mi mayor preocupación es que volvamos a hacer lo mismo de siempre, que los gobiernos vuelvan a hacer lo mismo de siempre y que nosotros, las personas que vivimos en este mundo, seamos las mismas de siempre. Yo creo que no, que tenemos que cambiar y que para cambiar estamos a tiempo en todo momento y que tenemos que tener una dirección clara que simbolice, por supuesto, un liderazgo de dirección, que tenemos que tener dignidad, que tenemos que pensar que la persona es importante, pero que los demás también lo son. Una de las cosas importantes que vamos a tener que generar es esta acción para producir este cambio, donde tenemos que producir una revolución que sea útil, accionar de una manera distinta y sobre todo post pandemia, ¿no? Pero para eso lo que vamos a tener que tener muy claro es hacia dónde vamos, ese norte, para poder producir una revolución. Y sin duda, en ese acompañamiento, la dignidad va a tener que ver primero con entender a nosotros como personas, salir del yo interior y poder contribuir a una sociedad para que sea más justa y más equilibrada y más equitativa, y sin dejar a nadie atrás, porque va a ser fundamental que nosotros los cocineros podamos aportar a la sociedad todo lo que sabemos hacer. En definitiva, ¿qué es cocinar? Eh, Generar una metanoia, un nuevo cambio de mentalidad. Hoy podemos ver cómo las madres en las casas cocinan, los padres cocinan, los chicos cocinan, y todo el mundo haciendo videos por YouTube, por Instagram, por Facebook, sobre cocina. Entonces, esta metanoia, este cambio de mentalidad que se está produciendo, nos demuestra que la cocina no solo conecta, no es solamente que nos alimentamos para llenar un estómago, sino que además genera emociones, conecta con la realidad, conecta con nuestra espiritualidad y además conecta con la familia, conecta con el amor. Hoy podemos ver cómo la familia se volvió a unir en la cocina. Y la verdad que eso a mí me enorgullece, me genera mucha satisfacción como cocinero. Entonces esta construcción tiene que ser humilde, tiene que ser una construcción que simbolice en definitiva una construcción para la sociedad, una construcción que puede ser esencial
donde nosotros podemos aportar muchísimo, porque nuestra profesión nos permite llevar adelante todas estas cuestiones. A veces me levanto con una especie de demencia y momentos en los que siento que las posibilidades de una vida distinta, de una vida diferente, de una vida humana que esté al alcance de nuestras manos, es posible, y creo que hoy es uno de esos días. Entonces, nosotros estamos indudablemente frente hoy a la más grande encrucijada de la historia, por lo que nos toca vivir. Yo creo que ya no se puede avanzar más por el camino que estábamos avanzando, por no entender la huella hídrica, por desperdiciar agua, por desperdiciar alimentos. Yo creo que hoy es el momento de la historia de la humanidad donde los cocineros podemos aportar, podemos cambiar y podemos ver que del mismo modo que en el campo se levantan los rastrojos para que la tierra desnuda pueda recibir una nueva siembra, debemos dejar nosotros de amurallarnos, para decirlo de una manera, y de anhelar sin dudas entre todos un nuevo mundo más humano y ponernos en ese camino, y ponernos en acción. Eso es lo que invito a todos a que podamos realizar una acción concreta en la humanidad donde vivimos, en la comunidad donde vivimos, o en la sociedad donde estamos, para que esto produzca realmente un acto de amor desinteresado por los demás y que produzca la superación del yo interior para ser mejores cocineros, entendiendo lo que denominaba como una mejor dieta, psíquica, biológica y espiritual. Por ese camino tenemos que ir y en eso tenemos que trabajar para tener un buen cuerpo, un buen hotel durante el resto de nuestras vidas, ¿no? Muchísimas gracias, Cristian, por esta final de conversación, de entrevista tan, digamos que anhelante, porque son anhelos los que estás planteando. Tenemos que, ha sido una de las palabras mágicas que has utilizado al final. Es verdad, si no somos proactivos, no avanzamos. Si no somos solidarios, no nos ayudamos a nosotros mismos porque no ayudamos a los demás. También hay una frase mágica que dicen en los aviones. Primero póngase usted la mascarilla si hay una depresión, porque si usted no respira, no podrá ayudar a los que estén a su alrededor. En el caso de la cocina, es un poco lo mismo. Ayudémonos o ayúdense los cocineros. De esa misma forma, fórmense y de esa misma manera conseguirán ayudar a todos los que estén a su alrededor. Y por sobre todo, todos ustedes que tienen esta experiencia tan sumamente importante, han viajado a tantos lugares, han tenido la suerte de nacer en una ciudad como la suya, rica en las diferentes gastronomías o las diferentes comidas de los países que llegaban, pueden transmitir a las personas que no tienen esa suerte ese conocimiento. Por lo tanto, Cristian Ponce de León, presidente de una asociación que realmente marca el ritmo de los cocineros en Iberoamérica, que es el Consejo Gastronómico Profesional de las Américas. Y las Américas son muchas y variadas, y llegan, si no me equivoco, desde arriba del todo en esa Alaska perdida hasta una punta de fuego, abajo del todo, cerca de tu país, vamos, directamente, ¿no? Entonces, realmente es un placer conversar contigo, el haber conversado contigo estos minutos, y esperamos podernos ver muy próximamente cuando todos vacunados, todos fuera de esta pandemia, la recordemos como una gran pesadilla que nos ha servido a todos para reflexionar. Así que, Cristian, muchísimas gracias por tu presencia en CNT Escucha en el día de hoy. Muchas gracias, el agradecido, José Carlos, soy yo. Realmente ha sido un placer, me he sentido muy cómodo conversando contigo y siempre estaremos a disposición para lo que necesites y por supuesto ya en esa reunión muy pronta que tendremos, bueno, nos daremos un gran abrazo como españoles y argentinos que somos y seguiremos para adelante. Muy bien. Nos veremos en el seminario Excelencias, el próximo seminario Excelencias presencial, que ese sí que va a ser bueno. Ya verás. Excelente. Gracias. Excelente. Con mucho gusto. Un gran saludo.